todavía no hay mucha claridad realmente de cuándo o en qué momento se hizo el cambio de nombre de Miguel a Nicolás. Principalmente tenemos la anécdota de que existió el monumento. De hecho, aquí donde está actualmente el monumento no es su lugar original. Cuando fue inaugurado y cuando fue construido, originalmente se encontraba donde actualmente está el kiosco. Estaba al centro de lo que es la rotonda, ¿sí? Sin embargo, como se estableció la pista de patinaje, pues ahora sí que los jóvenes se trepaban al monumento y luego le pegaban con el puck y había mucho detalle con él. Para preservarlo y para que tuviera un mejor uso, se decidió trasladarlo aquí a esta parte, pero quedó un poco oculto pues por la fuente colonial, ¿no? Pero su sitio original era donde actualmente está el kiosco. Incluso cuando el general Maximino Ávila Camacho inauguró la pista de patinaje en los años 40, hay fotos donde se ve lo que es la pista y el monumento en su centro, ¿no? Bien. Nicolás Bravo es recordado principalmente pues por su magnanimidad o por su benevolencia ante los españoles que él capturó en Agustín del Palmar, ¿sí? Y que contrario a lo que pudiera creerse, en lugar de mandarlos a fusilar, les perdonó la vida a pesar de que las autoridades españolas se habían ejecutado a su tío, ¿sí? Y no solo a su tío, sino también a otros miembros de su familia. Entonces él, en lugar de ejecutar a los 300 españoles que él había capturado en Agustín del Palmar, decidió concederles el indulto y ahora sí que tenía todavía la esperanza de intercambiar a sus 300 españoles por su tío. Pero desgraciadamente al virrey, ahora sí que al tenible Calleja, pues no estaba dispuesto a negociar y fusiló a su tío. Entonces, tras la consumación de la independencia y tras el establecimiento del primer Congreso mexicano, se decidió, como les mencionaba, que los lugares donde ellos habían sido ejecutados se adornaran y se hicieran monumentos en su memoria. El monumento de Miguel Bravo, como les menciono, se encontraba ahí en esa parte también, ¿sí? Realmente se encontraba muy al sur, se encontraba un poco expuesto pues, al clima, al paso del tiempo, y por qué no también pues, a los ladrones, ¿no? Y entonces este monumento, cuya cabeza era de bronce, ¿sí? Fue robado en 2 ocasiones. Incluso hasta el ayuntamiento tuvo que poner una corrida especial de pagarle $1 a un guardia para que estuviera aquí cuidando que no se robaran el monumento. Sin embargo, autoridades van, autoridades vienen y el monumento se fue haciendo cada vez más feo y poco digno de la memoria que se supone que debía de guardar. Se dice que en 1847, cuando ocurrió la invasión norteamericana, el general Nicolás Bravo, ya veterano, ya como recordado como héroe de la independencia, pasó por Puebla precisamente para dirigir la defensa de la patria ante el invasor norteamericano. Vino a Puebla y los vecinos de Puebla dijeron, bueno, hay que arreglar el monumento porque es el monumento de su tío, ni modo que qué pena que venga y encuentre pues todo feo, ¿no? Entonces hicieron la restauración del monumento de Miguel Bravo, pero cometieron el pequeño error de ponerle Agustín Bravo. Entonces pues vino Nicolás Bravo, lo vio, dijo bueno, pues de algo a nada, y ya se siguió. Pero finalmente ese monumento no terminó de cuajar, tuvo una historia un poco azarosa, y decidieron pasarlo mejor hacia lo que es frente de Guadalupe, donde después tuvo el monumento de la independencia y donde aparece ahí en la foto, precisamente pues para que estuviera más cerca de un lugar habitado, que alguien les estuviera echando un ojo y no se lo robaran. Pero ahora sí, para que ya no se lo robaran, hicieron el busto de yeso y ahí se quedó el busto durante mucho tiempo, hasta que fue lo del sitio, que lo tuvieron que desarmar y lo metieron momentáneamente en San Javier, sí, para que ahora sí que no quedara destruido. Después de la revolución, ese busto y ese monumento se perdió definitivamente, ya no supimos qué fue de él. Debido principalmente a esta situación de que si era Miguel o Nicolás o si era Agustín, en 1891 se comenzó a construir el monumento que actualmente vemos, pero se dedicó ya mejor a Nicolás Bravo para que no hubiera pierde. Entonces ya
Ya desde 1847 ya se le decía Paseo Bravo, pero no se definía si era a Miguel o a Nicolás hasta que se construyó el monumento, que se estrenó en 1896. Sí, primero se estrenó esta parte del monumento. Vino el general Díaz, el presidente, a develarlo solemnemente y se hicieron así que las honras y la fiesta. Al año siguiente se develó esta otra sección, que esta sección tiene un poco de alcance filosófico y un poco predominantemente imbuido sobre la idea que tenía el porfiriato del romanticismo, del progreso y de los ideales que se tenían en ese monumento a la historia. Es decir, hay un monumento que le hace honra a todos los acontecimientos en general que han ocurrido en nuestra ciudad y que de una forma retórica vienen englobados dentro de lo que es la historia, ¿no? Por eso le representa la historia, ¿sí?, como un libro abierto que se está escribiendo constantemente y donde se le corona precisamente con los elementos de los héroes, ¿no? Como es el laurel y el olivo. Pero en sí, este efigie representa la historia. Ya después aquí, bueno, ya se complementó el monumento con las placas que hacen reseña de los eventos que les mencionaba. Es la magnanimidad de Nicolás Bravo al perdonar a los españoles en Agustín del Palmar, y también hace un encuentro, pues una pequeña alegoría del mismo general que aquí aparece. Insurgente republicano defensor de la soberanía nacional ante la invasión de 1847, lo que les mencionaba. Sí, también fue vicepresidente y presidente y fue gobernador de Puebla, Nicolás Bravo. ¿Sale? Bueno, como les mencionaba, durante la época de la consolidación del Paseo Bravo, teníamos una rotonda central en esta parte donde se encontraba el monumento y habían 5 fuentes monumentales, se les decía, de gran tamaño, que adornaban el paseo. Una de esas fuentes la ocupa lo que es la fuente colonial, y la otra fuente hoy desaparecida está marcada por esos circulitos de mosaico. Sí, también la fuente fue redescubierta durante las remodelaciones del paseo, pero pues no tuvo mucho sentido también sacarla a la luz porque pues ahora sí que estaba principalmente manufacturada con azulejo de mediana calidad. ¿Sí? Eran 5 fuentes, son 1, 2, la central donde está Navino Barrera, y las otras 2 fuentes que todavía quedan enfrente de Guadalupe, que son la de la Conchita y la que está en la esquina junto al Ranchito. Eran las 5 fuentes monumentales del Paseo Bravo. Ahorita pues nada más tenemos 3. Bueno, y los chorritos. Agua. Bien, como les mencionaba, la fuente colonial, dentro de los festejos del centenario de la consumación de la independencia, fue construida a iniciativa de la colonia española para conmemorar y para hacerle honra a los fundadores de la ciudad. Si gustan, entonces pasamos de este lado para que la veamos. Descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Es parte de, digamos, la misma idiosincrasia y el mismo discurso que se venía manejando dentro de lo que era la conciliación entre la colonia española y las raíces, pues, eminentemente prehispánicas que tiene nuestro país. Pero, pues, como detalle quedó entonces esta réplica, que es una réplica de otro lienzo, ¿sí? Y de este lado esta fuente tiene muy bonitas referencias iconográficas, principalmente a nuestra identidad como poblanos, y es por eso que mucha gente la llama como la fuente de los fundadores. Esta fuente está dedicada principalmente al fraile Fray Toribio Paredes de Benavente, conocido como Motolinía, que fue uno de los artífices de la fundación de la ciudad de Puebla.
Esta fuente cuenta con una reproducción en Talavera de la carta, perdón, de la cédula real, ¿sí?, que le otorga su escudo de armas a la ciudad de Puebla y que fue expedida en 1542, si no me equivoco, por parte de la reina Isabel, ¿sí?, en la cual le da título a la ciudad, y donde se menciona que pues, los habitantes gozarán del privilegio de no pagar alcabalas o tributos o impuestos durante 30 años, con la finalidad de que la gente se anime a vivir en esta nueva ciudad. Tenemos lo que es un pequeño friso, donde viene en el relieve lo que es la fundación de la ciudad, viene lo que es el fraile Toribio Paredes, con la traza de la ciudad ahí bien señalada de este lado, cuadradita, como viene según la alegoría trazada por Los Ángeles, viene acompañado de los indígenas, que aquí viene un poco idealizado, porque incluso vemos ahí algunos indígenas con sus espadas de obsidiana, llamadas macuahui, sus escudos, pero sino que pues venían más en calidad de vasallos que de guerreros, ¿no? Toda esta traza fue hecha por el escultor poblano Jesús Corro, ¿sí?, y fue inaugurada, proyectada por el arquitecto Rafael Ibáñez Guadalajara. Todo esto se hizo en 1921 aproximadamente. A lo largo de todo ese año se empezaron a hacer las adiciones y modificaciones para que quedara inaugurada precisamente el 2 de abril de 1921. Perdón, el 16 de abril, perdón, de 1921. Es representativa principalmente pues porque tiene muchos elementos de nuestra fundación y fue elegida como remate visual pues de la Avenida de la Paz, como mencionamos. Fue abierta precisamente en esos años para servir de lindero y de lugar de residencia de las grandes empresarios que empezaban a prosperar durante el Porfiriato. De este lado, si algunos se fijan, del lado del camellón, está un monumento sencillo puesto por iniciativa de los alumnos del Conservatorio de Música del músico y compositor alemán Johann Sebastian Bach. Este monumento originalmente se encontraba, y mucha gente no se había dado cuenta, enfrente de la iglesia de Dolores, ahí en San Francisco. Estuvo aproximadamente como 5 o 6 años ahí, pero nadie le hizo caso. Ya mejor lo pasaron de este lado, enfrente del conservatorio, más acorde con lo que viene ahora sí que a rememorar, que es el famoso músico alemán Johann Sebastian Bach. Vamos todos aquí a la pista y ya nos subimos hacia la pista. Se encuentra en ruinas, pero forma parte del catálogo de monumentos. Dentro de los edificios considerados como monumentos que se deben de respetar y de preservar. Estos dos. Principalmente lo que fue el chiquito y lo que enfrente fue el mesón de los Santos Varones, tienen relevancia porque también aquí hubo combates durante el sitio de Puebla de 1863. La plazuela de San Agustín, bueno, en este caso este edificio no existía y era una plazuela cuadrada, despejada totalmente, no había ni árboles ni bancas, porque como la intención no se utilizaba como mercado, ¿sí? De hecho, me parece que todavía se encuentra la placa de Mayólica que señala el nombre de la calle. Y es interesante este punto porque hay una fotografía. Ahí está la placa. No, yo recuerdo que la placa estaba acá. La plazuela de San Agustín, no dice Doña Chiquito, pero era la plazuela de San Agustín. Hay una toma muy interesante, si quieren nos hacemos para acá, para la sombra, para... No sé si recuerden que hay una fotografía que mucha gente preguntaba dónde es, del sitio de 1863, ¿sí? Y es esta calle y aparece esta esquina del baño de San Agustín, pero es un poco irreconocible
porque al fondo de la calle se observa que está cerrada. Bueno, esta parte de la calle 5 Poniente, a partir de la 5 Sur y hasta la 3 Sur, no existía. Era parte del convento de San Agustín. En 1868, en 1867, a raíz de las leyes de reforma, el convento de San Agustín fue partido a la mitad, ¿sí? Y fue abierta a la calle, ahora sí que en pleno apogeo de lo que fue la desamortización de los bienes eclesiásticos. Es por eso que toda esta calle perdió su fisonomía original y lo que actualmente es la 5 Poniente está construida en ambos lados dentro de lo que había sido el convento de San Agustín. Incluso se perdió gran parte de lo que era el claustro grande, ¿sí? De algunas de las capillas y de algunas edificaciones accesorias que formaban parte del convento. Bien, pasando al lado de la plazuela de San Agustín, esta plazuela se convirtió en este edificio, ya que en 1870, precisamente a raíz de pues toda esta revolución urbana que implicaron las leyes de reforma, esta plazuela se remató por parte del ayuntamiento en 1870 y con el caudal de la fortuna que dejó Luis Haro y Tamariz, se construyó y se planificó el construir este edificio para que, cuenta la historia, que él le tocó ver que una mujer había dado a luz en la calle y que la criatura pues estaba a merced de un animal que se lo estaba comiendo. Entonces una mujer pobre, desamparada, que no tenía un lugar digno donde dar a luz, a él le dolió, él no tenía descendientes y decidió legar toda su fortuna para la verificación de un hospital o de una casa donde las mujeres pudieran parir pues dignamente, ¿no? El encargado de la construcción de este edificio es el mismo arquitecto que reconstruyó la penitenciaría, que fue Eduardo Tamariz Almendaro. Es por eso que el edificio tiene este mismo estilo también como árabe. De hecho, lo más sobresaliente del edificio es precisamente la torrecilla o minarete, como se le llama, ¿sí? O de estilo mudéjar, que es el árabe, y que tiene pues principalmente como distinción. Otro minarete se encuentra también aquí en Puebla, en el antiguo molino de San Francisco, donde ahora son los juzgados, en la 12 y la 6 norte, a un costado del teatro principal, bueno, enfrente del teatro principal, pasando el portalillo, ahí donde sacan los antecedentes no penales. Ahí enfrente también hay otra torrecilla y es del mismo arquitecto. La plazuela se vendió en 1870 y el edificio data de 1885, me parece, 85-91. De hecho, Eduardo Tamariz, el arquitecto, descansan sus restos en la capilla del edificio. Tiene también su capilla. Yo pensaba que el dueño había sido Eduardo Tamariz. No, él fue el arquitecto, el que lo construyó. Creo que era su sobrino, el Luis Haro Tamariz, fue el que puso la lana. Sí, Luis Haro Tamariz, digamos que fue el que legó el dinero para que se construyera la casa de maternidad. Y me parece que era su sobrino, Eduardo Tamariz Almendaro, fue el que construyó el edificio. De hecho, este anexo es reciente. Realmente el edificio nada más era esta parte, pero el edificio de García Pineda ya fue un añadido reciente, pues tratando de respetar la arquitectura, una ampliación. ¿Uno de los bellos se casó con una Tamariz? Creo que sí. Donde la mayoría de la gente había optado por pedirle a los religiosos que les guardaran pues sus muebles, sus pinturas, sus cuadros, sus joyas, sus bienes, y donde también mucha gente de la parte civil de la ciudad se refugió. Desgraciadamente, y desgraciados los franceses también, ante la insistencia de su ataque, optaron por lanzar bombas incendiarias y una de ellas cayó en San Agustín y el convento y la iglesia se quemaron. Es por eso que, por ejemplo, ahorita que vamos a pasar no sé quiénes han tenido la oportunidad de entrar. Ven, la iglesia está totalmente austera por dentro. Todo lo que tenía, retablos, pinturas, lienzos, todo se perdió. Y precisamente
menciona que antes del sitio, en esos años, se iba a estrenar el nuevo retablo de la iglesia de San Agustín, pero desgraciadamente como ocurrió el sitio, como se quemó la iglesia, pues ya no se pudo disfrutar de este edificio, pero podemos observar que las ventanas y los balcones corresponden. Quiere decir que aquí antiguamente no existía la calle, sino que era un solo edificio. Sin embargo, como les comentaba, a raíz de las leyes de reforma, cuando ahora sí que cuando se les quitaron sus bienes a la iglesia, se optó por precisamente para obtener dinero para pagar, más que nada, financiar al ejército, ¿sí? Y las obras que se tenían que hacer, pues se revendieron estos terrenos a particulares para que así pues pudieran ser utilizados, porque finalmente, por ejemplo, cabe mencionar que ya a partir del siglo XVIII, XIX, las órdenes religiosas ya estaban en declive y muchos conventos de hecho ya estaban prácticamente vacíos cuando se hicieron las exclaustraciones y se cerraron los conventos. En el caso de San Agustín fue la mutilación más visible, aparte de la de Santo Domingo, que no sé si recuerden del primer recorrido que hicimos de la capilla de capítulo, que también le tocó su parte a la hora de que abrieron la calle. Bien, vamos a pasarnos todos de este lado. Bueno, Chinapa ya no pasamos de bienes, nada más en el incendio, por toda la gente que había guardado ahí sus muebles y todo eso, ¿no? Posteriormente el edificio fue reconstruido, ¿sí? Fue reconstruido y la torre, que había quedado también como queso gruyer a raíz de los cañonazos, fue reconstruida aproximadamente en 1890, o sea, 25 años después del sitio todavía. Eso nos permite en algunas fotos y tomas antiguas datar más o menos de qué tiempo data una foto, porque vemos que la iglesia de San Agustín todavía tenía su cúpula destruida, su torre. Y muchos recordarán quizás que a raíz del terremoto del 99, todas las composturas que le habían hecho a la torre prácticamente se cayeron y quedó como si hubiera quedado en el sitio el cascarón. Cuando reconstruyeron la torre, realmente nada más lo único que hicieron fue levantar las secciones que se habían caído y las reforzaron, pero pues realmente como que no me gustó mucho cómo quedó la cúpula, quedó muy deforme, cuando realmente tenía su linternilla, tenía lo que era su cúpula superior bien redondita y contaba con 4 pináculos que le servían de remate en las esquinas, pero que pues ya tampoco ya no tiene. Bien, como punto importante también e interesante, la iglesia de San Agustín, así como también la tuvo el convento de Santo Domingo, cuenta con una portada tipo achaflonada, es decir, achatada, ¿sí? Que le daba, digamos que cierta encuadre al templo. Originalmente sus paredes eran altas, es decir, llegaban a donde está ese pináculo, pero en los años 60, me parece, 70, fue cuando metieron la reja que actualmente vemos. El templo destaca por sí mismo porque es una base de cruz latina, sí, y lo que es el trabajo en su tallado de las portadas son muy sobresalientes las esculturas con las que cuentan. Contaba también con una arcada, con un portal que actualmente está tapado y que daba acceso a lo que es el claustro chico, que es lo que aún queda. Pero pues ahorita hay obras de rehabilitación y de consolidación del edificio, pero desconozco qué uso se le vaya a dar posteriormente. Pero parte del convento de San Agustín, afortunadamente, digamos un 35% del convento todavía queda. Bien, amigos, pues ya es que ya pasamos aquí al jardincito de la Siempre Viva para que